anteriores, tipo no muy viejos, así que para que tengan presente, digamos, cómo se toma. Entonces, eh, los triángulos que vamos a ver nomás son triángulos rectángulos, ¿sí? Por el momento no vamos a ver otro tipo. Un triángulo rectángulo va a ser un triángulo que tenga siempre un ángulo de 90 grados, ¿sí? Que es este acá, que está simbolizado con este cuadradito. Entonces, dentro de este ángulo, del triángulo, perdón, vamos a tener 180 grados, ¿sí? Entonces, como este mide 90, estos dos, el alfa, que es este de acá abajo, y el beta, que son los otros dos ángulos que forman el triángulo, van a tener que medir 90 también, ¿sí? Para que 90 y 90 nos dé 180. Entonces, de ahí sale la primera formulita que vamos a tener que tener en cuenta, que es que alfa más beta es igual a 90 grados, ¿sí? Entonces, vamos a tener el triángulo va a tener tres lados. El lado más largo siempre va a ser la hipotenusa, que es este que estoy marcando acá, que es una C, está simbolizada así. Y después vamos a tener estos dos lados, que según el ángulo que miremos, vamos a decir que es nuestro cateto opuesto o nuestro cateto adyacente. Entonces, cuando nosotros miremos, por ejemplo, vamos a tomar este ángulo, ¿sí? La hipotenusa va a ser siempre la misma, independientemente del ángulo que yo esté mirando. Miramos para el frente y nos chocamos con este lado. Entonces este va a ser nuestro cateto opuesto. Y el que esté bien, o sea, el lado con el que se esté formando el ángulo va a ser el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando tomamos el ángulo de acá arriba, vamos a tener lo mismo. La hipotenusa va a ser la misma. Y si miramos al frente, vamos a tener este lado. Entonces este va a ser nuestro cateto opuesto. Y el lado con el que se está formando va a ser nuestro cateto adyacente, ¿sí? Ahora, hay un teorema que se llama Pitágoras, que dice que la suma de los dos catetos va a ser igual a la suma de la hipotenusa, todo eso elevado al cuadrado. Entonces eso nos va a servir, por ejemplo, si nos dan de dato que tenemos la hipotenusa y tenemos el lado A, vamos a poder sacar el lado B o viceversa con cualquiera de los tres lados, ¿sí? Bien, así que esta es otra fórmula que tienen que tener muy presente. Ahora, como estamos en triángulos rectángulos, para que sea un triángulo rectángulo, vamos a tener esta igualdad siempre. Si esta igualdad no se cumple, ya no tendríamos un triángulo rectángulo, tendríamos otro tipo, donde no se forme el ángulo de 90. Bueno, con eso, con nuestros lados y el ángulo, nosotros podemos armar lo que se llama razones trigonométricas, ¿sí? Vamos a tener tres que van a ser las que más se usen. Va a ser el seno, el coseno y la tangente. Entonces, el seno de un ángulo, siempre tengan presente que es el ángulo en el que yo estoy parado, porque va a cambiar, ¿sí? O sea, no va a ser el mismo el seno de alfa que el seno de beta. Entonces, acá por ejemplo, el seno de alfa va a ser, vamos a usar siempre el cateto opuesto y la hipotenusa abajo. Entonces, si volvemos al triangulito de arriba, nosotros tenemos acá, en alfa. Este va a ser nuestro cateto opuesto y esta va a ser nuestra hipotenusa. Pero en beta, nuestro cateto opuesto va a ser el de acá abajo
y la hipotenusa, bueno, la misma, ¿sí? Entonces, por eso es distinto nuestro seno en beta que nuestro seno en alfa. Lo mismo pasa para el coseno y la tangente. El coseno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Y la tangente va a ser tener como seno sobre coseno, porque es el cateto opuesto que le corresponde al seno y el cateto adyacente que le corresponde al coseno. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos el seno y tenemos el coseno, podemos sacar la tangente, ¿sí? Bueno, y después están las inversas de esas tres razones trigonométricas que se van a llamar cosecante, secante y cotangente. La cosecante es esta, va a ser 1 sobre el seno, es decir que lo único que hacen es invertir la hipotenusa, o sea, lo que tenían arriba lo ponen abajo y lo que tenían abajo lo ponen arriba, ¿sí? Así que solamente se tienen que acordar estas tres razones. Con que se acuerden esta, las otras salen por razonamiento, digamos nomás, ¿sí? O sea, estas tres son las importantes. Bueno, y después vamos a tener la secante. La secante va a ser 1 sobre el coseno. Lo mismo, invertimos lo que teníamos en el coseno, es decir, la hipotenusa va arriba y el cateto adyacente abajo. Y la cotangente va a ser 1 sobre la tangente, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y acá está lo que les decía, que la tangente va a ser seno sobre coseno. Entonces, eso es lo importante de estas razones, que sepan usar las tres principales que son seno, coseno y tangente. Ahora vamos a tener algunos casos en los que nos diga los problemas, nos den esta palabra, ángulo de elevación o ángulo de depresión. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, el de elevación. Si nosotros estamos parados acá, ¿sí? Y estamos mirando, por ejemplo, un pájaro que está volando acá, nosotros tenemos que elevar la vista para ver eso, ¿sí? Porque, o sea, está más alto que nosotros. Entonces va a ser un ángulo de elevación. Ahora, cuando tenemos un objeto que está por debajo de nosotros, que, o sea, me refiero a la línea de nuestros ojos, ¿sí? Acá estaría la persona, pero los ojos de la persona. La persona parada sería esta, pero esta parte no se tiene en cuenta porque no estaríamos sacando ese triángulo, solo este. Entonces, estos son los ojos, ¿sí? Por eso es ángulo de elevación de la vista. Ahora, nosotros estamos parados acá y miramos para abajo un objeto, ¿sí? Entonces, ese va a ser el ángulo de depresión, porque tenemos nuestra línea horizontal, que sería nuestra vista fija, o sea, para adelante, y la bajamos para ver algo que está más bajo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, acá nosotros estamos mirando para adelante. Y no puede ser que nos digan que el ángulo de depresión sea tanto. Entonces, si nosotros marcamos este, está mal, porque no estamos sacando el ángulo que se forma con nuestro ojo, sino que estamos sacando el ángulo que se formaría con nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, siempre tenemos que marcar la horizontal y bajar los grados que nos diga el problema y mirar hacia donde, por ejemplo, acá la bicicleta. Entonces, este va a ser el ángulo de depresión, no este. Bien, y eso es básicamente todo lo que
tendrían que saber de teoría, no hay mucho más. Así que, bueno, vamos a hacer unos problemitas. Bien, vamos a empezar con el 8. Los otros los vamos a ver después. Son más de porcentajes o de armar ecuaciones, pero después les explico. Entonces, nos dice, desde un punto del suelo que está situado a 5 metros de la base de una antena, se ve la parte superior de este con un ángulo de elevación de 60. Bueno, nos dice que realicemos una figura y hallar la altura de la antena, ¿sí? Entonces, lo que siempre tienen que hacer en estos problemas es dibujarlo, porque si no, no lo pueden ver y no van a poder hacerlo, digamos. O sea que el dibujo es lo básico. Bien, entonces, leamos de nuevo. Desde un punto del suelo situado a 5 metros de la base de una antena. Entonces, nosotros tenemos una antena, acá, esta sería nuestra antena, ¿sí? Estamos parados en un punto a 5 metros, ¿sí? Entonces, desde donde nosotros estamos parados hasta la base de esta antena hay 5 metros. Y después nos dice, se ve la parte superior de este con un ángulo de elevación de 60. Entonces, si nosotros estamos parados acá, tenemos que elevar la vista, ¿sí? Entonces, nuestro ángulo de elevación va a ser este y mide 60 grados. Ahora, nos dice que tenemos que encontrar la altura. Bien, entonces miramos enfrente del ángulo. Este sería nuestro cateto opuesto. Y con el lado que se forma es nuestro cateto adyacente. Entonces, ¿qué relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? La tangente, ¿sí? Es el único que relaciona esos dos. Y nosotros sabemos el ángulo. Entonces, nos quedaría la tangente de 60 grados va a ser igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sería la altura de la antena, que es lo que yo quiero averiguar, X, sobre la distancia a la que yo estoy parada, ¿sí? Sería 5. Entonces resolvemos eso, pasamos multiplicando el 5 de este lado y obtenemos X. Y nos da que tenemos 8,6 metros de altura. Esa sería la respuesta, ¿sí? Ustedes párenme si no entienden o vayan poniendo sus dudas, yo los leo. Entonces esa sería la primera parte, estaría. Ahora nos dice, en la parte B, las medidas de los lados de un triángulo rectángulo son de 4, 3 y 6. ¿Es posible esto? Entonces, nos está pidiendo de un triángulo rectángulo. Yo les había dicho, como dice en la teoría, que para que un triángulo sea rectángulo se tiene que cumplir Pitágoras. Es decir, que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. A nosotros nos dan 3 datos, ¿sí? Nos dan 4, 3 y 6, pero no nos dice quién es la hipotenusa, ni quién es el cateto adyacente, ni quién es el cateto opuesto. Pero nosotros sabemos que la hipotenusa siempre es el más largo. Entonces, 6 va a ser la hipotenusa, sí o sí. Ahora, entre estos dos, no importa cuál es el cateto adyacente y el opuesto, porque es una suma, ¿sí? Así que no tendría importancia, solamente los elevamos al cuadrado y ponemos su valor. Entonces, vemos, 6 elevado al cuadrado nos da 36, y la suma de esto nos da 25. Entonces, ¿se cumple Pitágoras? No, así que no podemos decir que sea un triángulo rectángulo.
Ahora, nos dice, en un triángulo rectángulo, si la longitud de la hipotenusa es 5 centímetros y la longitud de uno de sus lados es 3, ¿cuál es la longitud del tercer lado? Bien, tenemos que la hipotenusa es 5. Dibujamos el triangulito. Y uno de los lados es 3 centímetros, o sea, ustedes pueden elegir el que quieran, ¿sí? Yo elegí este, pero si ustedes lo ponen acá, no estaría mal tampoco. Y bueno, y el otro lado es X. Entonces nos pide cuánto mide esta X. Pero no tenemos ángulos. Pero sabemos que por Pitágoras, ¿sí? Vamos a tener que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto adyacente más el cateto opuesto, los dos al cuadrado, ¿sí? Bueno, reemplazamos los valores y despejamos X. Entonces vemos que la X nos da 4 y ese sería el valor de X. Eso es simplemente aplicar Pitágoras. Ahora nos dice, una persona de 2 metros de altura se encuentra ubicada a 35 metros de la base de una torre. Entonces, tenemos una persona que mide 2 metros, ¿sí? De acá a acá. Y está parada a 32 metros de la base de una torre. Y esta es la torre, ¿sí? Esta. Bien, 32 metros. Después sigue y nos dice que la torre tiene 34 metros de altura. Y nos dice que determinemos el ángulo de elevación con el que la persona observa la parte más alta de la torre. Entonces, esto mide 34 metros. Y nosotros queremos saber eh, cuál es el ángulo con el que él mira esta parte, ¿sí? Que es la parte final. Entonces, nosotros no podemos marcar de acá hacer esto, ¿sí? Porque nosotros no miramos con los pies, ¿sí? Miramos con los ojos. Y como el Señor está parado acá, nuestros ojos estarían acá, ¿sí? Entonces, si nuestros ojos están acá, nosotros miramos hacia adelante, esa sería nuestra horizontal. Y elevamos la vista porque el objeto es mucho más alto que nosotros, ¿sí? O sea, la persona mide 2 metros y esta antena mide 34 metros, es más alta. Entonces yo tengo que elevar mi vista para verlo. Y yo quiero saber entonces cuánto mide este ángulo. Ahora bien, la hipotenusa no la tengo. Tengo este lado, sí, que es 32 metros, porque la distancia a la que está el hombre de la torre va a ser la misma distancia con la que yo mire a la torre derecho, ¿sí? ¿Se entiende eso? Pero no tengo ningún otro dato y yo no puedo armar una razón trigonométrica si me falta un dato, porque no podría calcular nada. O sea que necesitaría saber o la hipotenusa o este lado. Pero la hipotenusa no tengo ningún dato con que poder sacarla, así que la descartamos. Y nos queda solamente este lado. Sabemos que el total de esto, desde el suelo, que está acá, hasta el final de la torre, va a medir 34 metros. Pero también sabemos que desde donde están los ojos del Señor y el suelo, hay 2 metros, ¿sí? Porque nos dice que el Señor mide 2 metros. Entonces, lo que nos faltaría saber es cuánto mide este pedacito. Para saber eso, tenemos que hacer que X, ¿sí? Que vamos a llamarlo así, va a ser igual a 34 metros menos los 2 metros que no,
que es lo que mide el hombre, ¿sí? Entonces eso nos va a dar que vamos a tener 32 metros de altura, de acá, desde este punto hasta este punto, ¿sí? Va a haber 32 metros. Entonces ahora sí podemos armar la razón trigonométrica. Entonces miramos hacia el frente, ese va a ser nuestro cateto opuesto, y el adyacente va a ser la horizontal, que es 32. Y a nosotros nos pide el ángulo. Entonces, si tenemos el opuesto y tenemos el adyacente, vamos a usar la tangente. La tangente del ángulo va a ser el cateto opuesto, ¿sí? Que es 32 metros, sobre el cateto adyacente, que es 32 metros también. Eso nos da 1. Si nosotros sacamos despejamos acá el ángulo, nos da que el ángulo es 35. Y ahí ya tendríamos la respuesta del problema. Bien, ese creo que es uno de los más complicados que hay, porque después los otros es básicamente lo mismo. Vamos a hacer uno más. Te pregunto, ¿se escucha? Sí, sí. Para llegar a 45, ¿lo hiciste con la calculadora? A los Sí, 45 grados. sí. Tienen que poner donde dice Shift, apretan la teclita Shift, y a donde dice tangente, apretan eso. Les va a aparecer un tangente a la -1. Y ahí ponen 1. Ahí está, bárbaro. Y ahí está, ¿sí? Sí, sí. Eso hace siempre que quieran despejar un ángulo, igual que acá, por ejemplo, siempre ponen Shift, la razón trigonométrica que estén usando y el número que tengan del otro lado. Bárbaro, gracias. De nada. Mm, Bien, vamos a ver este que tiene este 15 grados 30 minutos, que ahora les explico cómo se hace. Dice, desde un faro se observa un velero que se encuentra a 175 metros de la base del faro, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar eso primero. Siempre que hagan estas cosas, está bueno que dibujen de apartes, así no se pierden. Bueno, lo perdí yo ahora. El 14. Bien, entonces tenemos un faro acá y vamos a tener un barquito acá. Entonces, el barco está a 175 metros de la base, ¿sí? Bien. Después nos dice que lo está mirando con un ángulo de depresión de 15 grados 30 minutos. Bien, entonces, si nosotros estamos acá arriba y nosotros miramos para adelante, esa va a ser nuestra horizontal. Pero nosotros queremos mirar el barquito, es decir, que tenemos que bajar nuestra vista, ¿sí? Si nosotros bajamos nuestra vista, vamos a tener ese ángulo de depresión que nos da el problema, que va a ser 15 grados 30 minutos, ¿sí? Pero nosotros no necesitamos ese, porque nuestro dato está de este lado del triángulo. Entonces vamos a necesitar este ángulo, ¿sí? Bien, yo a este lo nombré beta y a este alfa, pero ustedes pueden nombrarlo como quieran. Entonces el problema nos pide que determinemos la altura del faro. Es decir, esta X, ¿sí? Este es el faro.
Bien, primero que nada vamos a tener que sacar nuestro alfa, ¿sí? Porque no lo tenemos. Entonces, sabemos que como la suma de estos tres ángulos tiene que dar 180 y sabemos que como es un ángulo rectángulo, este mide 90, em, perdón, no, en este caso no es así. Es así. Si ustedes miran acá, vieron que esta es una línea horizontal y si miran esta acá, es una línea horizontal. Y acá este conjunto forma un ángulo de 90. ¿Lo ven? Entonces, si nosotros dividimos este ángulo así, vamos a tener de este lado un ángulo y de este otro lado otro ángulo. Pero de este lado nosotros lo sabemos porque es el dato que nos dieron, ¿sí? Va a ser 15 grados 30 minutos. Y nos faltaría averiguar este. Entonces, dice que beta más alfa es igual a 90, porque entre los dos forman un ángulo de 90 grados. Para hacer esto, esta ecuación vamos a poner 90 grados, no sé si ustedes saben sumar con ángulos, pero bueno, no importa, lo hacemos con la calculadora, es mucho más rápido. Les va a quedar así, ¿sí? En la calculadora. Entonces, van a poner en la calculadora. Busquen en la calculadora, hay un símbolo que es así. Es un circulito y tiene como 3 comillas al lado, ¿sí? Díganme si lo encuentran. Va, si tienen la calculadora a mano. Bien, entonces, ponen 90 y apretan ese circulito, apretan esa tecla. Y ahora ponen menos y van a apretar 15 y apretan de nuevo esa tecla, ¿sí? Y ahora, sin poner más nada, ponen 30. No ponen ni por, ni menos, ni más, o sea, nada. Es seguido. 15, la teclita, 30, la teclita, ¿sí? Y ponen igual. Eso les da 34 grados, 30 minutos, 0 segundos. Pero bueno, nosotros los segundos no los vemos porque llega hasta 34, hasta minutos nuestro dato, ¿sí? Entonces, así se hace para sumar y restar ángulos cuando tienen minutos y segundos. Bien, entonces sacan eso y les da este resultado, ¿sí? 74 grados, 30 minutos. Ahora, no es lo mismo que ustedes pongan 74 grados solos cuando calculen la tangente, porque les va a dar otro número distinto que si ustedes ponen 74 y 30, ¿sí? Así que eso, si les dan un dato que tiene grados y minutos, lo usan con grados y minutos en todo. No es como que pueden obviar ese minuto. Lo mismo que tampoco pueden hacer 90 menos 15, porque eso les da 75. Y si miran acá es 74, o sea que también eso varía. Entonces, siempre usen el dato completo que les dan, no le saquen cosas, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí seguimos. Tenemos nuestro alfa, ¿sí? Que es este. Y bien, entonces, del alfa, miramos al frente y tenemos nuestro cateto opuesto, que va a ser 175, y nuestro cateto adyacente es
X. Y igual que antes, la razón que va a tener estas dos componentes va a ser la tangente, ¿sí? Entonces ponemos que la tangente de 74 grados 30 minutos es igual a 175 sobre X. De ahí despejamos, pasamos la X multiplicando y la tangente dividiendo, ¿sí? De ahí nos queda 175 sobre la tangente de 74 grados 30 minutos. Esto lo ponen de la misma forma que pusimos recién. Ponen tangente, 74, apretan la teclita, 30, apretan la teclita, ¿sí? Y les va a dar. Bien, y entonces sacamos que la de X es 84,53 metros. Esa sería la altura de nuestro faro. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes estén en un examen, siempre escriban la respuesta. No dejen esto así. O sea, pongan respuesta. La altura del faro es 48,53 metros. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a hacer otro. Vamos a hacer el 15. Dice, determine la longitud del lado BC y la amplitud del ángulo a la figura dada, ¿sí? Sabiendo que AB es 15 centímetros y que AC es 9 centímetros. Entonces nosotros primero dibujamos nuestro triángulo. Sí, va a quedar una cosa así. Y le ponemos A, B y C. Entonces, nos dice que AB son 15 centímetros, es decir, que desde nuestra punta A hasta nuestra punta B vamos a tener 15 centímetros. Y nos dice que AC es 9 centímetros, va a haber 9 centímetros, ¿sí? Eso significa cuando